con nuestra querida terapeuta ocupacional, Patricia Águila. Feliz día de la terapeuta ocupacional, Patricia. Muchas gracias. Hoy día se cumplen 54 años, para que le contemos a la gente de esto que quizás empezó, que la gente dice, ¿para qué servirá? Bueno, aquí nos va a contar todo Patricia. ¿Cómo has estado? ¿Cómo llegaste tú a esta profesión, Patricia? ¿Sabes qué? Yo llegué porque estudié educación física, yo soy profesora de educación física. Mira. Me titulé. ¿Ya? Y la verdad es que el hijo de un amigo tenía una distrofia muscular. ¿Ya? Y me impactó como harto su enfermedad, saber que era progresiva, saber todo, que en ese momento yo no conocía mucho acerca de lo mismo. Y eso me llevó a querer, en el fondo, trabajar con niños que tuvieran algún tipo de discapacidad. Y empecé a averiguar, y mi idea era kinesiología. En ese minuto, exacto, terapia ocupacional solamente la dictaba la Universidad de Chile. Perfecto. No era una carrera muy conocida, entraban 30 personas a la carrera. Así que era súper poco difundida, y yo, de hecho, postulé a kinesiología, y eso era lo que quería estudiar. Y una amiga mía, como un par de días antes de que fueran las postulaciones, ¿ya?, me habló de terapia ocupacional. Y ahí dije yo, eso es lo que yo quiero hacer. En el fondo yo pensaba hacer lo mismo, pero con kine. Claro, con y ahí postulé a terapia, y la verdad es que me enamoré de la carrera. Sí, pues, y justamente hoy, que es el 5 de abril, se cumplen los 54 años desde la creación de la Asociación Nacional de Terapeutas Ocupacionales de Chile. El puntapié inicial para esto que decías tú, yo pensé kine, era mi opción, parecido a lo que yo quería hacer, y de repente terapeuta, ya, esto es lo mío. ¿Y a qué se dedica principalmente un terapeuta ocupacional, Patricia? Cuéntanos, porque quizás hay mucha gente que nos está mirando y dice, ¿y aquí cuáles serán las formas que yo puedo trabajar? Mira, colaboro con esto. Cuéntanos, por favor, toda esa gran gama de cosas que puede hacer un terapeuta ocupacional. La verdad es que terapia ocupacional tiene que ver con la ocupación humana, y eso tiene que, habla de todo lo que tiene que ser el ser humano. Ya. Desde que tú te despiertas, te lavas los dientes, todo eso es ocupación. Todo lo que tú haces tiene que ver con la ocupación humana. Ya. Las actividades de la vida diaria, lo que es el trabajo, el tiempo de ocio, el tiempo de estudio, colegio, todo eso tiene que ver con la ocupación humana. Por lo tanto, es súper amplio. Uno puede trabajar en el área comunitaria, en educación, en prevención, puedes trabajar en rehabilitación, puedes trabajar haciendo programas de ayuda en la parte social, o la parte también de salud mental. Entonces, la verdad es que es muy, muy amplio, porque tú trabajas desde los niños pequeños, ¿cierto?, con una estimulación temprana, y población adulto mayor, ¿cierto?, en lo que son la activación del cuerpo, el ejercicio físico, la prevención y la protección de las articulaciones, enfermedades propias de la tercera edad, accidentes vasculares. Es muy amplio. Entonces la verdad es que uno se puede dedicar al área que uno más le llame la atención. Y de hecho, la mayoría de los terapeutas lo que hacemos es que vamos de un área a otra en el transcurso de la vida. Partimos en un área y a veces seguimos trabajando en otra, y estamos así por todas partes un poco trabajando. Patricia, uno quizás lo asocia en el desconocimiento, ¿no es cierto?, que solamente el tema como más motriz, de movimiento, terapia ocupacional, ¿no es cierto? Pero también me ha tocado a mí ver a niños que tienen problemas conductuales, y que también hacen terapia, y les mandan a hacer, no solamente con el psicólogo que lo está viendo, sino que un complemento absoluto es la terapia ocupacional. En esos casos, ¿cómo opera la terapia ocupacional? Mira, la verdad, por eso te decía que es muy amplio, claro, porque en el fondo uno, como trabaja en el fondo con el quehacer diario de las personas, ¿cierto? También trabajas en la parte que es conductual, y muchos de los que trabajamos y trabajamos bastante con el área conductista, ¿cierto? Uh-huh. Es lo que hacemos, que en el fondo trabajamos modificando conductas, aprendiendo hábitos, enseñando lo que son el uso horario con los niños, que es lo que hablábamos muchas veces, que los jóvenes, ¿cierto?, los niños no tienen estas conductas de tener estos hábitos, ¿cierto?, y que finalmente son los que te estructuran la vida y lo que te permiten ir avanzando en la vida. Entonces, el terapeuta, y por lo mismo, a diferencia de otras profesiones, trabajamos bastante lo que es el ser humano en la parte integral, lo que es en el fondo el modelo de ocupación humana, donde uno trabaja
todas las áreas del individuo, el área mental, el área física, el área volitiva. Entonces trabajamos todas las cosas para que la rehabilitación o lo que sea necesario trabajar sea de la manera que sea mucho más global para el individuo. Perfecto. Entonces es muy amplio lo que uno como terapeuta hace y abarca muchas áreas al mismo tiempo, y además de eso no solamente con el niño, ¿cierto? O con el adulto, sino que también tenemos que trabajar con todo lo que implica la familia y lo que lo rodea y las redes sociales que puede tener la persona. Entonces el trabajo que hacemos es muchas veces desconocido, pero la verdad es que trabajamos en todo lo que es el grupo y la comunidad que rodea a la persona que está recibiendo el tratamiento de terapia ocupacional. Por eso es tan importante para nosotros hoy día, que es tu día de la terapia ocupacional, el día del terapeuta ocupacional, este tremendo trabajo muy desconocido, como dices tú, que tú también entraste a esto pensando que no era, pues no sabías. Entonces mucha gente también, para que le abramos esa posibilidad. Quizás lo suyo es de su hijo, de su nieto, es esto, la terapia ocupacional, que es distinto a ser el kinesiólogo. Esto es mucho más amplio. Habla también el tema de la conducta, todo, como dice usted, tú Patricia, es ocupación, ¿no es cierto?, durante todo el día, desde que nos levantamos. Y un poco el terapeuta te ayuda, ya sea en la parte motriz, ¿no es cierto?, si tienes algún problema con eso, neurológico, conductual, niños, jóvenes, adultos, ancianos, o sea, realmente es increíble. Patricia, ¿tú a qué te has dedicado principalmente o tienes como, no sé si, o qué te gusta más quizá, no sé si plantear así la pregunta? La verdad es que, mire, yo trabajo con una gama de población súper variada. Yo trabajo con niños. Siempre he trabajado con niños en la parte de rehabilitación infantil, en la parte de lo que implica el juego, por lo mismo, porque como soy terapeuta ocupacional y profesor de educación física, entonces la parte de motricidad, y a mí me llama mucho la atención trabajar con niños. Pero también me he dedicado al otro extremo, a lo que son los adultos mayores. Entonces, claro, con adultos mayores uno también trabaja lo que es la motricidad, trabaja lo que es estimulación cognitiva, ¿cierto? O sea, son dos poblaciones que en algún punto tienen muchas necesidades que son muy parecidas y uno como terapeuta las trabaja. Ahora, también me he dedicado a la parte comunitaria, a lo que es en fondo la prevención de lo que son patologías, de lo que son distintas cosas, y últimamente me he puesto a hacer hartos cursos que son acerca de lo que es la violencia contra las mujeres, la violencia de género, y es un área que quiero empezar a trabajar más y poder ser de ayuda en eso. La verdad es que yo creo que también va en respuesta a lo que uno va haciendo como terapeuta, en base a las necesidades que uno va viendo que van existiendo en la población. Exacto. Entonces eso es lo que a uno lo motiva, y también por las mismas vivencias que uno va teniendo, por la gente que uno va conociendo y las necesidades que uno va reconociendo en las personas, es lo que te llama a trabajar y enfocarte a ciertas áreas. Yo, dentro de la iglesia donde estaba, trabajé mucho tiempo con mujeres, entonces también uno va viendo las necesidades y va viendo en qué uno puede aportar como terapeuta, en lo que uno puede ayudar a la gente y las necesidades que hay. Después de la pandemia y todos vimos que aumentó durante la pandemia mucho lo que es la violencia intrafamiliar, y es un área que en el fondo yo aproveché de tiempo pandemia de estudiar, hacer cursos de violencia de género, hacer cursos de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Lo que implica el abuso a los niños y todo. Y también es un área que me interesa, la parte comunitaria de prevenir, por ejemplo, bullying, de prevenir lo que es las autolesiones en los adolescentes. Entonces, uno va estudiando, va viendo y va tratando de abarcar lo que más pueda en conocimiento, ¿cierto? Para poder ayudar en la parte comunitaria y en proyectos a distintas poblaciones, además que como uno como parte de una iglesia, ¿cierto?, va formando equipos, va formando también parte de lo que se hace y va viendo las necesidades propias de la gente. Así es, Patricia. Con respecto, mira, tuvimos a María Graciela el fin de semana pasado, el viernes pasado, y este fin de semana se celebró el Día Internacional de la Concientización del TEA, del Trastorno del Espectro Autista. Basados en eso y comentándote un poquito lo que fue su entrevista, nos quedó dando vuelta obviamente el tema de las políticas públicas, porque
es difícil, es duro cuando una familia se ve enfrentada a cierto tema, ¿no es cierto? Que además tengas que pagarle a un terapeuta, algo que obviamente no está lamentablemente cubierto, ni siquiera en parte, por políticas públicas, ¿no es cierto?, de salud, que pudiera ser así. ¿Cómo lo ves tú como desafío, como Chile, que es necesario, tú como terapeuta ocupacional? O sea, lo que pasa es que lamentablemente como la carrera ahora los últimos años, los últimos 10 años se empezaba a abrir a otras universidades, ¿cierto? No empezaba a haber mucho más terapeutas y se empezaba a difundir mucho más, y está llegando más a lo que es regiones, lo que es el terapeuta, y se están dando cuenta de las necesidades que hay. O sea, piensa que nosotros trabajamos en hospitales, trabajamos en clínicas, trabajamos en la parte comunitaria, y en otros países, que lamentablemente aquí en Chile todavía no se hace, pero el terapeuta ocupacional también ocupa un lugar importante en lo que es en los colegios, Exacto. para lo que es la integración, ¿cierto?, Exacto, de los niños que tienen algún tipo de dificultad, pero también para lo que es la prevención del bullying. Piensa que nosotros como terapeutas somos los que podemos ver y ayudar, ¿cierto?, en el contexto que es el recreo, cuando son tiempos de ocio, lo que es la ocupación y todo, para poder ayudar a hacer programas de prevención, y tenemos la parte formativa, ¿cierto?, la visión y todo, y la parte también de lo que es la psiquiatría, ¿cierto?, salud mental, para poder también ayudar en eso. Entonces, cuando uno ve que hay muchas áreas que no están siendo suplidas, que están ahí, que están de hecho ocupando otros profesionales que no tienen los conocimientos, pero que se han ido especializando por lo mismo, por las faltas de terapeutas y por las faltas de espacio, es por un lado querer difundir más la carrera, y eso es lo que en el fondo trato yo de hacer acá cuando estamos hablando y todo, ¿cierto?, que también la gente sepa lo que es un terapeuta. Pero lamentablemente las políticas que hay y por amarres que hay en cierta manera en el sistema de salud no ha permitido que el terapeuta pueda tener un reembolso que equipare, ¿cierto?, lo que es el sueldo que uno debería ganar. Piensa que el sueldo a nivel del Estado de un terapeuta son 600.000 pesos, 600, 700.000 pesos por un trabajo de 44 horas, que uno ve que es lo que te están ofreciendo. Entonces tú dices, 600.000 pesos no te alcanza no alcanzas a arrendar un departamento, no alcanzas a pagar las cuentas, has estudiado 5 años de carrera, más los cursos que vas haciendo, las especializaciones, los magísteres, todas las cosas que uno va haciendo. Entonces, por un lado uno ve que la remuneración no es la que correspondería a un profesional de la salud, pero por otro lado tampoco las ISAPRES, ¿cierto?, FONASA te reembolsa para que uno se vea o uno pueda acceder a ese dinero. Piensa que más o menos son 1.000 pesos, 2.000 pesos lo que te pueden llegar a reembolsar por una consulta. Y uno en tratamiento, lo que tú haces, no puedes hacer una consulta a un niño para rehabilitación. Un niño que tiene alguna dificultad, ¿cierto?, un adulto mayor que tiene Alzheimer, necesita tratamiento constante, necesita por lo menos una vez a la semana. Y son varias sesiones. Un niño que pueda tener TEA va a ser para siempre. Entonces, o por un tiempo, por lo menos de un periodo prolongado en el tiempo, y después, claro, nos le enseñan a los papás y todo, pero cada cierto tiempo uno tiene que estar reevaluando, tiene que volver al tratamiento, tiene que ver cuáles son las áreas que tienen que seguirse trabajando. Entonces, es un costo que es importante porque, como te digo, no es muy reembolsable. Muchos papás en tiempos como fue, por ejemplo, en la pandemia, dejaron de hacer muchos tratamientos porque no tenían los dineros para hacerlo, y eso implica un retroceso de lo que es el tratamiento de los niños y de los adultos o de quien sea. Así es, lo vemos, y eso es un poco lo que conversamos también con esta mamá, ¿no es cierto?, que tiene una niñita con TEA, y hay tantas otras familias que necesitan, y también lo ves en el colegio, porque como bien decías tú, está el psicólogo, está la psicopedagoga, ¿no es cierto?, que ofrece quizás el colegio, pero si vemos tanto tema también conductual ahora, de la violencia, el tema de los colegios que te tienen que cerrar por investigar ciertos niños o no saben qué si es de la comunidad, qué importante también sería que hubiera siempre, permanentemente, así como un psicólogo, un psicopedagogo, también un terapeuta ocupacional, como para ver justamente estos temas, o sea, entendiendo ahora lo que se dedican y lo que pueden hacer. Resulta como muy importante que los colegios también tengan obligatoriamente un terapeuta ocupacional dentro de sus profesores y dentro de las medidas, ¿no es cierto?, justamente que contengan a estos niños después de pandemia y viendo todo lo que está pasando en el tema de violencia en los colegios. Además que si tú ves, por ejemplo, lo que es la integración escolar, donde uno, cierto, las políticas que hablan de que haya una integración, cierto, de los niños que tienen algún tipo de trastorno,
o algún déficit o alguna enfermedad, ¿cierto? Que sea de carácter físico, que sea de carácter intelectual, y uno puede, en el fondo, tiene que hacer esta integración, pero tú ves en los colegios y no hay un terapeuta, el profesor lamentablemente no tiene la formación, no sabe cómo hacerlo. Tú tienes que tomar en cuenta que en un colegio puede haber 30, 50 niños en una sala de clase. Entonces, ¿cómo hace el profesor para poder hacer esta clase y también hacer, tener en claro cuáles son las necesidades que tiene cada niño o las patologías que tienen, que muchas veces son desconocidas o que no saben cuáles son los aspectos que tienen que tratar? De hecho, yo estoy viendo a un joven que tiene ya 15 años y que tiene TEA, y la profesora de lenguaje nos hace una evaluación diferenciada, y cuando tiene que leer tiene que abstraer, ¿cierto?, los textos de lectura, tiene que lograr identificar muchas veces qué quiere decir con tal cosa, pero lamentablemente, por su misma, ¿cierto?, patología, por el mismo trastorno que tiene, no puede él lograr abstraer, porque parte de las características que tiene un TEA es que no logran ver este lenguaje secundario, ¿cierto?, que no logran comprender lo que es el doble sentido que puede tener una oración, como en los dichos, como en algún tipo de lenguaje, ¿cierto? Por lo tanto, él no podría saber lo que el autor quiere decir o lograr comprender en lo mismo que podría a lo mejor hacer otra persona, ¿cierto? Entonces, obviamente necesitan evaluación diferenciada, y eso no se lo está dando porque tiene el desconocimiento el mismo profesor. Entonces, tú tienes que, en el fondo, el terapeuta es el que ayuda a ver estos programas, el que ayuda, tiene que estar asesorando a los profesores de que si un niño tiene, por ejemplo, un déficit atencional, dónde tiene que sentarse, cuál es el mejor puesto, cómo tiene que el profesor darle las instrucciones. Todo eso, uno como terapeuta ayuda y hace, entonces, tener conocimiento, ¿cierto?, de cómo manejar esto, porque lo ve de una forma mucho más integral que lo que yo te decía. Entonces, es necesario que esté ahí. Exacto. Y para poder hacer la integración, somos los que hacemos esa modificación. Claro, que no basta solo con la posibilidad de incluir, de ponerlo en una sala, ¿no es cierto?, que ya, eso es inclusión. Eso no es inclusión. La inclusión también tiene que responder a las necesidades que tenga este niño para que se pueda también desenvolver tanto en el aspecto académico como, lo más importante, el tema social dentro de sus compañeros. Y como bien dices tú, hay mucho desconocimiento. Faltan, al parecer, los profesionales. Ojalá esperar que esto sea una política de Estado, no de gobierno, de Estado, que estén las leyes, ¿no es cierto?, y que sean garantizados los derechos básicos, por ejemplo, poder estudiar y sean incluidos, inclusivos, entre comillas, pero con esto de ser una inclusión de verdad, no solamente que asista a un colegio y esté sentado en un banco. Es que eso es lo que se piensa. Hacen modificaciones a los baños, hacen modificaciones poniendo rampas y creen que con eso está hecho todo. Exacto. Pero eso es, en el fondo, permitir que asista. Pero exacto, eso no es inclusión. Eso no es la inclusión. Y eso, por eso hablamos de estos temas, Patricia, y te invito a que sigamos hablando del tema de la inclusión, que nos cuentes también qué ha pasado con eso. No sé si podemos plantearlo en el próximo tema. Específicamente, ¿qué cosas ves tú de lo que ha pasado? Lo vimos también con María Graciela, que lleva a su niña, que justamente está en este proceso que le ha costado muchísimo. Así que vamos a seguir hablando porque seguramente hay muchas familias que están en lo mismo. Te queremos agradecer, Patricia, que pases un hermoso día. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Y así nos despedimos de Patricia. Era un tema tan interesante que da muchas aristas y por supuesto que vamos a seguir conversando.